nuestro siguiente invitado, que se trata del asambleísta Vicente Tayano Basantes, con quien vamos a hablar precisamente de la conformación de las comisiones legislativas. Vicente, muy buenos días. Entiendo que estás por Quito, entiendo que te estás nuevamente habituando a ese entorno político, a ese clima tan caliente en lo político, frío en el exterior, propio de la capital de la República. Bienvenido a Diálogo de Radio 99, Vicente. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Un saludo para el panel y para quienes siguen la entrevista. Gracias, Vicente. Doy paso rapidísimo a mi compañero Ramiro Cepeda, que va a iniciar la entrevista. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ramiro, qué gusto saludarlo. Cuénteme algo. Dentro del acuerdo parlamentario que está suscrito, que se ha conformado y que vemos que está funcionando de una manera expedita, Social Cristiano, Revolución Ciudadana y el Movimiento de Gobierno, más otros que se adhieren, está el inhabilitar al presidente Lasso en estos días tomando la votación del juicio político que quedó pendiente, ¿sí o no? Ramiro, una primera precisión. No solo hablamos de un acuerdo o entendimiento, se han dado varios. De hecho, eso permitió con una votación poder escoger autoridades el día viernes, con una distinta el día de ayer, conformar comisiones y de aquí en adelante la presentación de la agenda legislativa que tiene como prioridad es legislar. Temas de fiscalización, sin duda alguna, y no podemos ser ingenuos, van a ser parte de la agenda de fiscalización, pero esta temática no ha sido discutida. De hecho, para tomar una decisión de esa envergadura, no solo la debe de tomar el CAL, deberíamos de ser convocados todos los coordinadores de bancada legislativa. En mi caso, yo soy el coordinador de la bancada social cristiana y deberíamos procesarlo en el evento de que alguien así lo requiera. Nosotros lo hemos dicho, ese no es un tema que tiene que ser desde nuestro lado prioridad en la agenda. Pero la pregunta fue si lo conversaron y está dentro No, del nunca lo acuerdo. conversamos, eso no fue un tema, ese fue un tema que quedó excluido en los tratamientos para conformar una mayoría inicialmente. Si bien es cierto, respeto las opiniones contrarias, no es un tema que formalmente en este momento yo pueda decirle se está discutiendo, se va a tomar una decisión al respecto. ¿Van a posesionar al Contralor? Yo soy abogado y no cabe otro camino que decirle que tiene que ser posesionado. La Asamblea tiene que cumplir con el acto de posesión. ¿Por qué? Porque la designación y todo lo que implicó la designación, el concurso de méritos y oposición, estuvo a cargo de otra función del Estado, estuvo a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y eso es un tema que tendrá que darse, yo creo, que dentro de la primera o las primeras sesiones que podamos tener de trabajo en la Asamblea Nacional. ¿Y al superintendente de bancos, Roberto Romero? Bueno, ese es un tema que también tiene que ser tratado. Repito, la Asamblea Nacional en ese sentido no puede ser dirimente, sino cumplir aquello que ha venido por expresa competencia legal y constitucional siendo tratado y manejado por otra función del Estado. ¿Tiene usted alguna idea de cómo va a ser el protocolo de posesión del nuevo presidente de la República? Porque acuérdese que muchas veces se ha dividido los momentos, el de que el presidente saliente dé su informe a la nación y de que el presidente entrante tome posesión. Se lo ha dividido en algunos momentos cuando el ingeniero Febres Cordero entregó el poder, dio el mensaje a la nación y se vino a Guayaquil y asumió el presidente Borja sin la presencia del presidente saliente. En cambio, cuando tomó posesión el presidente Lenín Moreno y el presidente actual presidente Guillermo Lasso, sí estuvo presente el presidente saliente. ¿Tenemos claro cómo va a ser el protocolo? No, Ramiro, no nos han comunicado absolutamente nada. Si bien es cierto, la ceremonia como tal se hará en el Palacio Legislativo. La organización está a cargo de Cancillería, precisamente por las invitaciones al cuerpo diplomático y también del Consejo Nacional Electoral. Lo único que tuvimos conocimiento fue de que a partir de ayer en la noche ya se empezó a hacer el trabajo logístico porque tenían que reorganizar el Transformar punto. la sede. Hay que sacar las curules y también por motivos de seguridad, pues tenían que tomar controles, determinar espacios o puntos ciegos y todo aquello que implica garantizar la seguridad de no solo el presidente de la República, sino de todos los participantes en esta ceremonia. Jaime Velázquez, por favor, ¿puedes continuar con la entrevista?
Sí, gracias Ramiro, muy amable. La verdad, bienvenido acá a I99, es un placer tenerte por acá. Y conversar un poquito la designación de las comisiones y presidentes. El Partido Social Cristiano tiene más o menos cinco comisiones, mientras que el área RC, perdón, tiene cuatro, cinco RC y seis tiene la Revolución Ciudadana. Perdón, cuatro tiene. Corríjame las cantidades, que estoy medio confundido. Pero ADN tiene cuatro, Partido Socialista 5 y RC tiene 6, si no estoy mal, en las que son comisiones. ¿Qué tal, ¿Correcto? Jaime? Qué gusto poderte saludar. Si te voy a dar, permíteme un segundo, te voy a dar exactamente el dato. Te puedo anticipar que la bancada social cristiana tiene cuatro presidencias y cuatro vicepresidencias Okay. dentro del proceso de conformación de comisiones. De hecho, yo en ese proceso resulté vocal de la comisión de fiscalización perdón, de justicia y estructura del Estado. Estoy buscando el archivo para poder dar el Sí, exacto. pero bueno, el tema está en que esa cantidad fue escogida por una mayoría parlamentaria, es decir, sobre los 100 votos, es decir, 114 votos más o menos apoyaron justamente todo este tipo de comisiones. Eso vislumbra un camino en donde la Asamblea va a tener pues justamente una especie de acuerdos más allá de los partidos políticos que permitan que el Ecuador se beneficie. Definitivamente, y hay un tema que es importante, no tenemos que ver este número o este ejercicio dentro de la Asamblea como un solo gran acuerdo, porque existieron acuerdos diferentes. Primero, el que permitió que se conformaran las autoridades, luego el de conformación de comisiones, y aquí va a venir otro que sin duda alguna se va a mover cuando se dé en tramitación de leyes o temas importantes. Por ejemplo, nuestra posición en materia de impuestos es absolutamente clara, sí a los incentivos, no a la imposición que castiga al ciudadano y a la clase media. Nuestra posición en materia de seguridad es absolutamente clara, reformas que le devuelvan garantías a los ciudadanos y que no sigan dándole garantía a los delincuentes. Y eso se va a ir moviendo y se va a ir generando en el camino. Lo importante es que la Asamblea hoy ya está debidamente conformada, que inmediatamente está trabajando. De hecho, ya hicimos un primer requerimiento al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que se nos haga conocer cuáles son los temas que están en trámite, sobre todo en reforma a la legislación penal y en reformas a la ley orgánica de la función judicial, porque es por allí donde tenemos que empezar a generar la agenda de trabajo de la comisión para poder aportar al resultado de la Asamblea y sumarnos a una gran estrategia y política pública del país para combatir a la delincuencia. Y claro está, más allá de las presidencias, Jaime, es importante aclararlo. Si una organización política o una bancada puede, por el número de integrantes, haber tenido la presidencia de determinada comisión, eso no implica que esté hipotecado el resultado o el trabajo de esa comisión, porque hay temas en los que sin duda alguna las posiciones del Partido Social Cristiano son absolutamente claras y las vamos a hacer valer, como por ejemplo el caso del juicio político a la fiscal, con el cual no estamos de acuerdo. Correcto, Vicente. Y lo último que le iba a preguntar es el tema de la consulta popular que el Ejecutivo tiene en mente presentar. ¿Usted apoyaría en el tema o no? A ver, es un tema interesante el análisis de la consulta, pero tenemos que ser prácticos. El país necesita trabajo, el país necesita resultados y eso es lo primero. La consulta va de la mano de un proceso de elaboración, de construcción consensuada de las preguntas que hay que analizarlas. Aún a este momento, a esta altura, no conocemos el alcance de las mismas más allá de generalidades y también entender que una consulta toma tiempo, porque los procedimientos y el tiempo están claramente establecidos en las normas, en la Constitución, en la ley y por lo tanto eso tiene que ir avanzando. Por ahora lo importante es empezar a trabajar y claro, una vez que el presidente de la República se encuentre ya en funciones, pues cuál va a ser la relación de trabajo, y esto es importante decirlo, de trabajo con la Asamblea Nacional. Estimo que lo primero que vamos a conocer, porque así lo ha anunciado el presidente electo, son los proyectos urgentes en materia económica que sin duda alguna la Asamblea los tiene que tramitar y los tiene que evacuar de la mejor manera para que empecemos a generar resultados que permitan de una u otra manera ya resolver los problemas que estamos afrontando como país. Clarísimo, Vicente. Le paso a Javier Segarra, que tiene unas preguntas para ti. Adelante, Javier. Gracias, Jaime. Buenos días. Doctor Tallano, ¿cómo le va? Buenos días. El acuerdo como tal permitirá solo para las autoridades, solo para conformar las comisiones legislativas permanentes o permitirá esa gobernabilidad que permita también recuperar la institucionalidad en el Ecuador, doctor.
Javier, buenos días. Bueno, primero permítame saludarlo, después de un tiempo poder conversar con usted. Sí, y lo decía, este acuerdo no solo implica designación de autoridades, y esto tiene que aterrizar, y lo he dicho siempre, en una agenda de trabajo, y el gran objetivo es darle gobernabilidad al país. Aquí yo quiero rescatar algo, y vamos a la primera votación, Javier, la votación de designación de presidente de la Asamblea Nacional. En esa votación también encontramos la voluntad de otras fuerzas políticas, y eso dice mucho también de esas fuerzas políticas, porque más allá de las evidentes diferencias que existen entre unos y otros, se sumaron y el acuerdo en ese sentido fue gobernabilidad. Y lo dije en mi intervención, y que no podíamos confundir inclusive esos números alcanzados en la votación, porque el consenso no solo tiene que servir para que la Asamblea funcione, el consenso debe de tener un parámetro muy claro. No boicot, no obstaculización al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que hacer lo que el Lazo no ha hecho: trabajar, ejecutar, administrar, mandar, invertir. No hay que desgastar el tiempo en conflictos con la Asamblea Nacional. Que pueden existir y de suyo seguramente van a existir diferencias sin duda, pero ahí viene el fondo. Hay que procesarlas con madurez y con responsabilidad y establecer líneas rojas. Vamos a un ejemplo práctico, Javier. Llega un económico urgente que puede tener varias temáticas tributarias, puede tener temas arancelarios, puede tener temas de incentivos y sin duda alguna, impuestos. No estamos de acuerdo. Ok, las líneas rojas deben de quedar a un lado y se tiene que aprobar todo aquello que permita que el trabajo fluya, que el Ejecutivo pueda hacer lo que tenga que hacer. Entonces, esa tiene que ser la temática y como se lo dije, una mayoría que va a actuar con responsabilidad. Ayer ya pudimos conformar comisiones y a esto se tiene que ver en la siguiente semana porque no hay tiempo que perder. Las presidencias y vicepresidencias de esas comisiones dominan Revolución Ciudadana y Socialcristianismo. Eso es parte del Bueno, acuerdo. nosotros tenemos cuatro presidencias y cuatro vicepresidencias, y la experiencia lo dice y hay que ser claros con esto, Javier. Más allá de lo importante, sin duda, que es el número de asambleístas con los que se conforma cada comisión, el trabajo de la comisión y los resultados no puede estar ni va a estar hipotecado a que esa mayoría lo mande. De hecho, por sí solo, ningún partido tiene mayoría. Tiene mayoría absoluta, sí, tiene un número importante de asambleístas, pero se necesita del consenso y se necesita también de la decisión de los otros integrantes de la comisión y de los otros integrantes de este primer acuerdo, entiéndase ADN, entiéndase el Partido Social Cristiano, entiéndase Reto, entiéndase Suma, y de hecho, inclusive asambleístas de gente buena y asambleístas que construye en función de sus perfiles académicos, de su experiencia, también fueron dispuestos, como la ley así lo manda, en las comisiones para poder tener una conformación adecuada, mejorar el nivel de trabajo de las comisiones, y las decisiones se las van a tomar con un debate que sí, seguramente en algunos temas será más intenso que otros, pero las decisiones no están hipotecadas dentro de una comisión en función de una mayoría. Lo fundamental es establecer una agenda país. Esa agenda debe estar claramente definida, no simplemente porque si se lo pregunto usted me lo va a decir que es la inseguridad, el desempleo, etcétera, sino esa agenda que tiene que ser dominada por, digo, bueno, conocida, no dominada, conocida por toda la Asamblea Nacional, y en función de eso establecer ese puente con el Ejecutivo, que no significa entregarse a lo que pueda decir el Ejecutivo, sino que el Ejecutivo, sabiendo que es un colegislador, se pueda coordinar con las ideas o la agenda que tiene claramente definido hacia dónde queremos ir. Bueno, definitivamente, y aquí hay en su razonamiento hay dos conceptos claros. Primero, eso es la gobernabilidad, los entendimientos y un diálogo adecuado y fluido con el Ejecutivo para poder construir adecuadamente esa agenda que va a resolver problemas. Pero por otro lado, la Asamblea tiene toda la competencia y la obligación también de ejercer ese contrapeso de fuerzas, porque precisamente esa es la esencia de un parlamento, esa es la esencia de esta función del Estado. Lo importante, aprender de los errores del pasado. Lo importante es que el bloqueo al Ejecutivo no sea la tarea ni la agenda diaria como pasó en otras asambleas, y que a lo que usted se ha referido, esta agenda que permita tener tiempos de cumplimiento nos lleve a tener resultados que vayan a impactarse directamente en la mejor calidad de vida. Por ejemplo, lo decía y lo dije en la campaña, hablando de legislación penal, esto no pasa por seguir reformando el Código Orgánico Integral Penal. Esto pasa porque entendamos que sin intrometernos en otra función del Estado, tenemos que ejercer responsablemente la fiscalización, porque por ejemplo en Guayaquil no sabemos ni siquiera cuántas audiencias de flagrancia se dan, cuántos de esos detenidos van de una a procedimiento directo y son sentenciados, y cuántos reciben, por ejemplo,
una medida sustitutiva cuando la ley lo permite porque hay mandato expreso. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? Si un juez o un fiscal actuó mal, tiene que ser procesado y sancionado. ¿Por quién? Por el órgano competente, que es el Consejo de la Judicatura. Entonces, una correcta fiscalización demanda que nosotros tengamos mensualmente, periódicamente, información del Consejo de la Judicatura de cómo están trabajando los operadores de justicia y si ellos o no están ejerciendo el control disciplinario para poder depurar y enmendar. ¿Cómo? Por ejemplo, si están teniendo o asignando los recursos necesarios para las unidades judiciales para que el ciudadano pueda abiertamente ir a ejercer su labor de denunciar o de acceder a la justicia. Entonces, Javier, hay varios temas que corregir. Yo creo que es posible, no pueden ser muchísimos, no pueden ser muchísimos. Tenemos que tener una agenda muy concreta para poder generar resultados en este año 4 meses. Daniel Solórzano continúa con la entrevista, doctor. Gracias, Javier. Vicente, te he escuchado con detenimiento, parece ser que la línea de acción está clara, sin embargo, esto es política, hay intereses de por medio y sin duda en el devenir de las próximas semanas se verá cómo se va amalgamando mayorías circunstanciales, coyunturales, dependiendo de los temas. Clave también será evidentemente lo que quiera hacer el presidente respecto a los proyectos de ley. Sin embargo, hay de por medio, o mejor dicho, hay 3 meses más adelante una nueva convocatoria de elecciones para el año 2025, con todo lo que eso implica. Ese punto que no es menos importante en el día de hoy, porque vamos a escoger presidente en un año 4 meses, también va a ser significativo en lo que tiene que ver con la función legislativa. Cómo concentrarnos en el trabajo de la hora sin pensar, porque ya hay algunos partidos que están diciendo, por ejemplo, el mismo Revolución Ciudadana, que Luisa González nuevamente va a ser candidata a la presidencia. Eso implica que su movimiento también va a estar apuntando esa candidatura. ¿Cómo evitar eso, Vicente? Daniel, que la Asamblea recupere la confianza ciudadana implica que dé resultados, implica que trabaje en función de lo que a los ciudadanos les interesa. Punto uno. Punto dos. Y eso lo vamos a conseguir con una correcta conducción. Cronfle no solo tiene la experiencia, tiene la capacidad, tiene el temperamento para poder guiar que esa agenda se cumpla. Indistintamente la diferencia, y aquí el arte en dónde está. No solo en que tú logres manejar o llegar a tener consensos, Daniel, sino que puedas tener la capacidad de administrar esas diferencias, aquello que se conocen como líneas rojas y que no permitan obstaculizar y que no permitan que fluya el trabajo. Por lo tanto, el éxito está allí. En el caso nuestro lo tenemos absolutamente claro. ¿Por qué Cronfle? Por sus credenciales y porque Cronfle no se va a reelegir, no puede reelegirse constitucionalmente y lo que tiene que hacer es trabajar y su objetivo es devolverle la legitimidad a la Asamblea Nacional. Y eso luego, no es momento hoy de pensar en lo electoral. Y si tenemos un buen proceso legislativo, si hacemos las cosas responsablemente, si generamos los resultados, si nos alejamos de los errores, de la confrontación absurda e inerte, sin duda alguna, a cualquiera de esos legisladores y como partido, cuando los vean en la papeleta, los van a escoger porque el ciudadano lo único que quiere en este momento es resultados y no hay otro camino que eso. Sin duda es importante lo que acabas de señalar, es decir, concentrarse en el trabajo legislativo. Pero da la casualidad, y estoy tratando de decir lo importante que es el trabajo de la Asamblea. Javier Milei, el presidente electo de Argentina, recién el día de ayer, fue senador desde el 2021 hasta esta época, es decir, 2 años. El actual presidente Daniel Noboa, que se posesionará esta semana, fue también parlamentario legislador en el Ecuador desde el 2021. Es decir, de la Asamblea también se catapulta a un candidato presidencial. Yo entiendo que, como me estás diciendo, que no es momento de hablar de la presidencia, pero no hay que descartar que de allí también salga un candidato, sin duda. Ahora, este acuerdo que se ha dicho entre Revolución Ciudadana, entre Partido Social Cristiano, entre ADN, ¿cuáles son las líneas rojas en el sentido de que hasta allí podemos llegar y de ahí para allá ya no? Daniel, y lo decía, no solo hablamos de un acuerdo, sino de varios acuerdos, y no solo hablamos de 3 fuerzas políticas, sino también de otras fuerzas representadas. Puedo referirme a Reto, puedo referirme a Centro Democrático, puedo referirme a Suma. Y lo importante es que esa agenda de trabajo contenga, primero, reformas en materia de productividad, y aquí ¿quién va a rayarte la cancha? El presidente con los económicos urgentes. Y hablamos de productividad, vamos a hablar de incentivos y vamos a hablar de impuestos.
No te escucho, Daniel, no sé si me estás hablando. Sí, adelante. Ah, perdón, discúlpame. Entonces, vamos al tema número uno. Y de hecho, el trabajo legislativo va a empezar por allí, porque el presidente anunció que en las primeras semanas iba a enviar el económico urgente, seguramente irá a la Comisión de Desarrollo Económico para poderlo procesar. Segundo, en materia de seguridad social, hay reformas importantísimas pendientes que están listas para votar en segundo debate, que van a permitir por una vez por todas blindar a la seguridad social para que no se convierta en caja chica del gobierno de turno y adicionalmente blindarla para que de ahí en adelante existan parámetros claros para realizar inversiones responsables y que no permitan poner en riesgo la sostenibilidad de la seguridad social. Tercero, y aquí es el tema sobre el cual giró la campaña electoral en materia de seguridad. En materia de seguridad tenemos varios particulares. Tenemos en trámite una reforma constitucional que habilitaría a que las Fuerzas Armadas puedan incorporarse activamente en el rol de la seguridad interna, lo cual es necesario y hay que tramitarla. Segundo, reforma puntual al Código Orgánico Integral Penal para poder cerrar la puerta a que se sigan beneficiando de ciertas particularidades conocidas como beneficios penitenciarios, quienes ya han cumplido determinada parte de su condena. Eso no puede ser cierto. Quienes hayan sido sentenciados tienen que cumplir la totalidad de la pena en la cárcel, aún tratándose de estos delitos execrables como muerte, sicariato, violación, extorsión, etcétera. Entonces, estas temáticas son las que van a permitir generar un nuevo consenso y yo creo que va a ser amplio porque todos, más allá de ciertas diferencias, me refiero a todas las bancadas legislativas, estamos encausados en lo mismo. Entonces, esta semana el CAL trabajará, esta semana nos presentarán cuál va a ser esa hoja de ruta que va a permitir de las 250 leyes que están listas para primer y segundo debate, escoger, extraer lo que nos va a permitir acortar tiempo, precisar lo que tengamos que precisar y obviamente empezar a dar resultados. Muy bien. Sí, tenemos Vicente, como permíteme, voy a dar paso a nuestro director que se incorpora a esta hora de la mañana, que también tiene inquietudes para ti, doctor, abogado, Eduardo Mendoza. Muy buenos días. Doctor de Ciencias Ocultas, por un acaso. Sí, sí, sí. Doctor Bueno. Tayano, ese sí es doctor de jurisprudencia. Yo soy abogado, periodista. ¿Cómo está, Ramiro? ¿Cómo está toda la audiencia? Buenos días. Daniel, Sí, ¿cómo está? vimos el viernes. Sí, claro que sí, por supuesto. Telegrama, cubriendo la asamblea, que fue extraordinario porque cubrimos integralmente todas las plataformas CNT por un lado, que es la nuestra, la de DirecTV, la de Telerama y todos los puntos de Telerama en el Ecuador, y 99 y 10 emisoras que nos retransmitieron en la elección. Vicente, buenos días. Jaime, buenos días. Gusto de saludarte. ¿Qué opinión te da? He estado escuchando toda la entrevista que el segundo vicepresidente de la Asamblea es un hombre cuestionado por diezmos, mi querido Vicente. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días, qué gusto saludarte. Sí, forma. de hecho, te voy a ser totalmente franco, llamó la atención, a mí me llamó la atención cuando este nombre fue emocionado, y aquí lo importante, y habrá que tramitarlo y conversarlo también casa adentro, aquí lo importante es que eso o los problemas o las particularidades no generen ruido en el trabajo de la Asamblea, y que esta Asamblea también actúe con claridad, y que la ley tiene que ser aplicada para todos en su momento. Así es que está decidido, su designación es absoluta responsabilidad de su bancada porque él representa el espacio en el CAL, que esa bancada en función del número de legisladores se merecía y tenía, ¿no? En todo caso, creo que es un asunto que tiene que ser procesado y hay que evitar que la Asamblea precisamente arranque complicada o de alguna u otra manera señalada por temas personales que sin duda alguna son de estricta responsabilidad de las personas que hayan actuado o no de determinada manera. De acuerdo, Vicente. Te quería hacer esa pregunta porque definitivamente lo que vale ahí de la parte de presidentes, vicepresidente, segundo vicepresidente es Henry Kronfle, porque sabemos de su valía y de su capacidad. Tengo mis dudas sobre la vicepresidenta en algunos temas, no los voy a decir, pero en la cuestión del señor Recalde esto es muy obvio y desprestigia a una asamblea que pues arranca, pero en fin, lo que tú dices es lo propio. Mi segunda pregunta, Vicente, tiene que ver con otro contexto. Ramiro te hizo algunas interesantes, igual que Daniel y Javier. Yo voy a preguntarte, y tú
hablaste del tema de la fiscal general, está claro. Y lo de Guillermo Lazo, fue interesante la pregunta de Ramiro respecto a eso. No, yo te voy a preguntar, tú has sido legislador y creo que tu experiencia va a servir igual que la de Dayana Pazle, igual que la de Henry Kronfle, igual que muchos que han talentosos que han vuelto, porque hay un poco de no talentosos que han vuelto metidos por la ventana de otros partidos, ¿sí o no? Un poco de paracaídas. Sobre todo para las cosas que quedaron y que estaban terminando segundo debate, o habían terminado segundo debate en la asamblea anterior, en la asamblea funesta de la muerte cruzada. ¿Cuáles se van a poner? Y hay algunas leyes que están por participarse. Incluso me decía una ex asambleísta que entrevisté el día viernes que hay algo también para la consulta popular, si es que se hace, que quedó listo. Es decir, hay 10.000 temas para legislar, y con todo lo que tienen que hacer, Vicente, poniéndose de acuerdo y todo lo que tienen, creo que no les alcanza el tiempo si no generan una especie de exacto, que no vale la pena, sino que tú lo dices bien, legislar. Hay un poco de cosas que quedaron. Ponte tú, se me ocurre, la ley o el proyecto de ley que había pasado el segundo debate, lo he comentado varias veces, del tema de salud mental. Entonces, pero como esos, muchos más. ¿Va a haber alguna comisión que se va a encargar de eso? Digo, una comisión de las que no está establecida. ¿Va a haber un grupo que va a trabajar en esto? Te comento. Sí, Eduardo, el tema parte de un inventario legislativo, porque tenemos un promedio de 520 leyes que se encuentran en trámite en distintas etapas, desde la presentación hasta los informes para segundo debate. ¿Qué es lo definido? Que este inventario va a ser presentado y discutido por el CAL con los jefes de bancada para poder procesar una agenda con tiempos de cumplimiento y ponernos de acuerdo en todo aquello que en este momento sea urgencia ciudadana. Por ejemplo, seguridad, productividad, eventualmente una reforma laboral, temas de seguridad social, y hay otros temas que necesariamente tienen que ser tratados por el procedimiento parlamentario. De hecho, ya desde el día sábado empezaron a correr los tiempos para algunos vetos que ya se encuentran en la Asamblea. Tú acabaste de mencionar uno, el veto a la ley de salud mental. Hay otros temas que ya se encuentran y que también van a tener que ser conocidos, como los pronunciamientos de la Corte Constitucional en cuanto a los acuerdos comerciales con China, con Costa Rica, con Corea. Entonces, son temas que van a ser parte de la coyuntura y que tendremos que irlos evacuando definitivamente. Nosotros aspiramos que podamos receptar en el CAL las 5 líneas de trabajo, los 5 principales proyectos de todas las bancadas representadas en la Asamblea, para desde lo prioritario poder encauzarla en la línea de discusión y empezar a trabajar y empezar a generar los resultados. Los problemas del país están claros, lo que podemos hacer está claro, pero hay algo que se lo decía Daniel y que también te lo comento. En cuanto a productividad legislativa, al menos en este primer mes, creo que el volumen va a estar concentrado en el contenido del económico urgente anunciado por el presidente, porque además tienes 30 días por mandato legal para poderlo procesar y para poderlo poner. Eso no implica que sea lo único que va a trabajar la Asamblea, porque mientras se discute al interior de la comisión que por la naturaleza de los temas vayan a tratar estas posibles reformas, pues podemos seguir avanzando y dando soluciones a los otros temas. Por ejemplo, la ley de riesgo, que está lista para segundo debate y es un resultado y es un elemento que le va a permitir al sistema de prevención del país poder tener la normativa adecuada. Entonces, esto es un tema que se va a trabajar a partir de hoy y espero que hasta el día viernes tengamos ya claramente depurado ese tema, ya habiendo un poco acortado camino con el requerimiento de este, podemos llamarlo de alguna manera, inventario legislativo. Claro, es que yo pienso que con todo lo que se va a ver, mira, increíblemente lo que te voy a decir, la gente siempre se acuerda del primero, en este caso, que es social cristiano, de Henry Kronfle, que es un hombre muy capaz, hemos hablado de eso acá, y su presidencia y la tuya, que eres el coordinador y él es el otro que habla y es el que está dando la cara por el Partido Social Cristiano, va a decir, bueno, ellos ya están, queremos lo que tú dices, productividad legislativa, queremos, no hay problema, y tienen el gran reto de decir, mira, hemos hecho este pacto, este acuerdo por gobernabilidad. Gobernabilidad significa productividad y productividad significa hacer las cosas
rápido y bien. Entonces, creo que me leíste perfecto con tu respuesta, pero tengo que decírtelo. Así que, más bien, desearte mucha suerte, Vicente. Seguiremos conversando. Es mucho gusto siempre ver a un amigo tan querido y un hombre talentoso y capaz como eres tú. Y te deseamos suerte, ¿verdad, Vicente? Por supuesto, tiene talento. Ahora solo tiene que demostrarlo. Exacto. Esto es más o menos que hay que ganar, gustar, golear. No se puede solo ganar. Escuche, golear. Golear y golear en productividad. Así es, en leyes, producción de leyes. Así será, y bueno, muchas gracias como siempre por la oportunidad, y cuenten con nuestro trabajo y nuestra experiencia responsable, y que vamos a hacer todo aquello que tengamos a nuestro alcance para poder tener días mejores y que la Asamblea verdaderamente recupere la confianza en la ciudadanía. Un abrazo. Un abrazo a Vicente Tallano. Abrimos espacio a las menciones publicitarias. Sí, porque Daniel tiene que irse allá. Lo mandó.